está en otro andarivel. Sí, la verdad que hay una sociedad bastante partida, ¿no? Si nosotros pensamos también que la elección pasada transcurrió hace apenas un año y medio y donde fue una elección muy peleada, ¿no? Donde la sociedad estaba partida al medio, uno tal vez no lo ve tan explícito ni con tanta virulencia como se veía tal vez a fines del 2014, mediados del 2014, pero sí todavía hay una sociedad dividida que de alguna manera, digamos, cuando uno mira la gente, las opiniones de la gente de un lado y del otro, la verdad que lo que explica la diferencia, la variable que explica la diferencia es la afinidad partidaria o el apoyo o no al gobierno. Entonces, cuando uno toca temas como por ejemplo el conflicto docente, ve que hay una mitad que está a favor del gobierno y que cree que hay que enfrentar a las mafias sindicales y que cree que está en el camino correcto, y otra mitad que tal vez acusa a un gobierno de insensible, que no se pone en la piel del docente. O sea, la misma noticia observada con dos prismas. Exactamente. Tenemos Clarín y Página 12 casi permanentemente. Muy partido, muy partido. Y de hecho, tal vez incluso en las preocupaciones de la gente hay una... las preocupaciones son siempre las mismas, ¿no? La inseguridad, los temas económicos, la corrupción, pero cuando uno los segmenta en función de una afinidad partidaria, es cierto que aquellos que apoyan al gobierno, que aprueban la gestión y que son más afines a este gobierno, tienen preocupaciones que tienen más que ver con lo institucional, que tienen más que ver con la inseguridad, con la corrupción o con temas institucionales, y otro segmento que en general es el que no aprueba la gestión de gobierno, el que es menos afín, ¿no? O más afín tal vez al peronismo, al kirchnerismo y demás, que tienen preocupaciones que tienen que ver más con lo económico, ¿no? Que tienen más que ver con el tema de tarifas, con la inflación, con la pobreza. ¿Y ahí el gobierno está pudiendo remontar la cuesta abajo de las encuestas de fines del verano, digamos, o no? Sí, a ver, el gobierno pasó su peor momento, te diría, en el mes de febrero, y tuvo una explicación. También en ese momento el caso del Correo tuvo un gran impacto, justamente por esto, porque el segmento que más apoya al gobierno es muy sensible a este tipo de temas, entonces tuvo una caída que ahora comenzó a remontar. Nosotros tenemos muy partido también en esto, tenemos al gobierno con 44% más o menos de aprobación y de desaprobación. En febrero había tenido una caída de 3 puntos, 4 puntos que logró remontar. O sea, en febrero tenía más imagen negativa que positiva. Sí, sí, fue la primera vez. ¿Y eso hoy está equilibrado? Hoy está equilibrado. La verdad es que lo que nosotros vemos es, a ver, de acuerdo a nuestros números, el gobierno tuvo una caída de 10 puntos del inicio hasta ahora, ¿no? Lo comenzamos midiendo un poco menos, 8 puntos, 9 puntos. ¿Eso es mucho o es poco? Porque esto tiene que ver, bueno, a ver, retrospectivamente, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el gobierno de Cristina Kirchner, con los dos gobiernos de Cristina Kirchner, Cristina siempre comenzó con más nivel de popularidad, ¿no? Porque, bueno, ganó una elección en primera vuelta con el 54%, la otra elección del 2007 también en primera vuelta, pero en los dos casos tuvo caídas abruptas a los pocos meses, muy abruptas, de 20, 25 puntos. En el 2007 con el conflicto del campo, en el 2008 muy al comienzo, y en el 2011 cuando comenzó el cepo al dólar, la sintonía fina, y después la tragedia de 11, hechos de corrupción y demás, pierde 20, 25 puntos en muy pocos meses. Entonces, ¿esta caída es mucha o es poca? Y la verdad que el gobierno ha tenido un año difícil y ha seguido manteniendo este nivel de aprobación. O sea que el efecto contraste al gobierno todavía le es funcional. Todavía le es funcional, creo que está basado muy fuertemente en las expectativas, más que en la realidad y en la situación normal. O sea, el gobierno logró convencer a la sociedad de que elijan más por futuro y por expectativas que por lo que pasa hoy. Las expectativas se siguen manteniendo. También la gente entiende que es muy poco el tiempo, ¿no?, que ha transcurrido. Nosotros tenemos elecciones cada 2 años y entonces ese ciclo político choca con el largo plazo permanentemente, y además de esto no tenemos elecciones cada 2 años, tenemos elecciones cada año y medio prácticamente, porque al instalarse desde la instalación de las PASO unos meses antes, nosotros, bueno, tuvimos elecciones donde el presidente asume en diciembre del 2015 y estamos hablando que en junio están cerrando las listas ya para las primarias del 2017. Entonces el lapso es muy chico y hay mucha gente que entiende que hay que darle tiempo. Y esto es lo que de alguna manera hoy tiene el gobierno a favor, a pesar de que la realidad es que también hay un segmento de la población que está pasando una situación difícil y que está muy preocupado por temas que tienen que ver con la economía, donde el impacto de las tarifas fue fuerte. Básicamente conurbano, ¿verdad?
Conurbano, Gran Rosario, Gran Mar del Plata. Sobre todo conurbano, sectores, digamos, donde la realidad es que su acceso al consumo se ve muy restringido, donde sufren la recesión, donde uno tal vez está pensando en un crecimiento de la economía de 3 puntos, pero esos 3 puntos no son parejos en todo el país y en los sectores, en estos sectores de grandes centros urbanos y demás, que tal vez hoy cuando uno ve dónde están los mejores índices, y en Santa Fe, en Córdoba, más ligados al campo, más ligados a sectores que han tenido una reactivación mayor, ¿no? Entonces, hoy en el Gran Buenos Aires y en grandes centros urbanos o en alrededores de grandes centros urbanos, la verdad es que son los sectores más complicados. ¿Eso explica políticamente que Cristina esté fuerte y sólida en el conurbano, que Macri esté débil, que María Eugenia Vidal, pese a tener una imagen muy positiva y muy distinta a Macri, igual no pueda trasladar a los candidatos de Cambiemos lo suficiente como para en el conurbano mantener una buena elección? A ver, el conurbano siempre tuvo una preeminencia del Frente para la Victoria o peronista, ¿no? En algún sentido. De hecho, si uno mira la última elección, la elección que hace Vidal, que es una excelente elección, pero que pelea con un candidato que era un candidato muy débil, digamos, que era con amplio muy resistido, rechazo, ¿no? Por la opinión pública. Sin embargo, logra sacar casi 34, 35 puntos. Entonces, sí, eso pierden explica, la matanza, pierden la tercera sección electoral. Pierden muchas secciones electorales. Vidal logra hacer una elección excelente, pero también convengamos que el peronismo tiene un piso, tal vez tiene un techo bajo, pero tiene un piso alto, ¿no? Y eso en una elección legislativa sirve y por eso la fortaleza. Yo diría también que el hecho de que Vidal no puede trasladar, no lo podemos decir porque la campaña no empezó, de hecho no se sabe quién es, o sea, se especula que Esteban Bullrich puede ser el candidato, que Gladys González, pero la realidad es que todavía no se sabe quiénes son los candidatos. Pues esa es la fórmula, sí. Entonces, hoy parecería que esa es la fórmula, pero para el común de la gente, que te diría el 50% de la gente no sabe que se vota en el mes de agosto y octubre. Con lo cual, bueno, decir que no se puede trasladar todavía es muy pronto. Correcto. No nos olvidemos. Mira, Martín Insaurralde tenía en el 2013 80% de nivel de desconocimiento a esta altura de la campaña y llegó a la elección con 8% de nivel de desconocimiento. Entonces, una campaña te instala. Máxime desde el resorte del poder y del gobierno. En este caso, Cambiemos tiene más opciones que la misma oposición. Hoy yo te diría que se mantienen proporciones muy parecidas a las que se dieron en la última elección, ¿no? A ver, hoy tenemos un 25-30% más duro, ¿no? del peronismo, un 25-30% de Cambiemos, un 20-22% que sigue teniendo Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, y hoy están dadas más o menos así las fórmulas. La campaña no comenzó, las fuerzas, ¿no? Por fuerza, y la campaña todavía no comenzó. Mariel, si la elección en Las PASO tuvieron una interna el peronismo, como parece todo indicar, entre Randazzo Scioli, en principio Randazzo Cristina Fernández de Kirchner. Cambiemos va con candidato único y Massa con una lista única. ¿Eso debilita a los que van con candidaturas únicas? ¿Puede haber un efecto de ir a votar contra Cristina de la oposición en la PASO, aunque en la general no lo validen? La realidad es ¿O eso es ciencia ficción, digamos? Sí, lo que hemos visto hasta ahora, sí, tal vez es una madurez, digamos, de usar estratégicamente las PASO que hasta el momento no se ha dado. Hasta el momento, en general, la gente vota en las PASO como va a votar en la otra elección. Sí, tal vez después es útil, como en el caso de la última elección, donde que bueno, Macri polariza. quedó por encima de la interna entre Massa y de la Sota, y entonces fue esa polarización después en la elección general. Pero esa cuestión de ir a votar en una PASO a un candidato que preferís que le vaya mal para que sea menos competitivo que el otro, la verdad que hasta el momento no se ha dado, ¿no? Por último, ¿impacta la decisión de la Corte del 2x1 en el clima político? La gente, ¿qué observa? ¿Puede entender que eso es una decisión fruto de que está en el gobierno alguien que no hace un culto de la política de derechos humanos en desmedro de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner? Esa es una relación que hacen muchos en la política y en particular se explota desde la oposición, pero que la gente no establece. ¿Qué ves? ¿Mediste? Estamos midiéndolo ahora. La verdad no tengo datos todavía, pero porque estamos esperando también la marcha de mañana para tener una medición más completa. Pero la realidad es que también me parece que nos tenemos que acostumbrar a
algo por lo cual también pedimos mucho, ¿no? Que es la independencia de los poderes. Entonces, hoy se asocia más a si, bueno, esto fue influenciado por el gobierno, no. La realidad es que tenemos que acostumbrarnos a tener una cultura democrática como la que deberíamos tener, en la cual tiene que haber una independencia de poderes. Y entonces, esta es una decisión de la Corte, donde deberíamos entender que esto no es responsabilidad ni de este gobierno ni del gobierno anterior. Mariel, gracias por este ratito. No, sé que por tenés favor. otro compromiso. Antes, igualmente, ministro, ¿usted dijo que en Mar del Plata va a tener novedades pronto? Mire que acá tenemos mucha influencia. Belén, Mariel, Jorgelina, que le gusta Mar del Plata, digamos. Nacho, que todavía no llegó, pero es de Mar del Plata. Sí, no dije que las podía decir. Dije que no iba a hacer novedades, no que las podía decir. Bueno, pero van a ser buenas.